Hola, sean todos muy bienvenidos nuevamente al canal El Curioso Tops, espero se encuentren muy bien, no se olviden de suscribirse y darle like y activar campanita para no perderse las novedades del canal. Dicho todo esto, ponerse cómodos, los dejo con el video. Encontré un tomo bastante interesante escondido en un rincón oscuro y mohoso de la biblioteca del campus. El libro en sí era inusual, su cubierta encuadernada en cuero desgastado y ennegrecido que mostraba descaradamente las arrugas y grietas del tiempo. Databa del siglo XVI y parecía contener varias descripciones y relatos de la vida cotidiana de la gente de Ettrick, un pequeño pueblo aislado construido en los páramos del sur del país. Al leer el volumen encontramos una variedad de entradas de varios autores que abarcaban un periodo de 60 años. Parecía haber sido transmitido de un anciano de la ciudad a otro a lo largo de ese tiempo y, para ser sincero, la mayor parte contenía reflexiones ociosas sobre la gente del pueblo y planes para una serie de humildes proyectos de construcción y mejoras. Justo cuando estaba a punto de concluir que el libro era de poco interés para mí, noté en el interior de la contraportada que alguien había hecho un dibujo. Estaba elegantemente representado, pero nunca lo habría descrito como una vista agradable. De hecho, mi reacción inmediata fue de disgusto al verlo por primera vez. La combinación de las líneas negras duras, casi enojadas, utilizadas y las imágenes crudas de la escena transmitidas por el artista me dejaron una impresión completamente desagradable del tema. Me estremecí cuando lo miré en un intento de captar la imagen de lo que parecía ser un hombre, alto, con brazos y piernas largos y delgados. Su rostro estaba parcialmente oscurecido por una de sus demacradas manos blancas, pero lo que se podía ver era monstruoso. Venas prominentes sobresalían de su frente conduciendo a una pálida cabeza calva, sus ojos estaban profundamente hundidos en su cráneo y los bosques circundantes parecían retorcerse e inclinarse lejos de él con miedo. Al principio supuse que la imagen era algún tipo de horrible graffiti, pero al final de la página estaba escrita la fecha de 1578 y un nombre bastante inusual, Herbert Solomon. No sabía si este era el nombre de la figura amenazadora del dibujo o del artista. En el libro encontré numerosas menciones a Herbert Solomon, y rápidamente quedó claro que efectivamente era el hombre demacrado de la imagen. Había vivido en el siglo XVI en las afueras de la ciudad de Ettrick. Era un lugar pequeño y subdesarrollado, rodeado por todos lados por la espesa capa del bosque de Ettrick, que a su vez se encontraba en medio de una vasta región de páramos del sur. La ciudad tenía una pequeña iglesia parroquial con un humilde campanario, una posada normalmente utilizada por quienes viajaban por el campo implacable y pintorescas calles adoquinadas que serpenteaban alrededor de las cabañas de piedra y el ayuntamiento, según las descripciones del libro. Durante el mes de diciembre de 1577 comenzaron a desaparecer niños del pueblo. La primera fue una joven llamada Alana Sutherland. Había estado jugando con algunos amigos junto a un viejo pozo en las afueras de la ciudad, pero accidentalmente se le cayó una pequeña muñeca de juguete, lo que le causó mucha angustia. Al no poder recuperarlo, regresó a casa para pedir prestado un hilo y un anzuelo viejo con la esperanza de poder sacar el muñeco del agua. Fue vista por última vez caminando hacia el pozo justo cuando se ponía el sol. Presa del pánico, los habitantes del pueblo buscaron, dragaron el pozo, peinaron los trigales e incluso enviaron a varios grupos de personas dispuestas a hacerlo a los bosques circundantes. Lamentablemente, la niña no fue encontrada. Unos días más tarde, un niño llamado Eric Kennedy estaba haciendo un recado para su abuela. Estaba oscuro, pero solo tuvo que llevar un poco de lana a casa de los Munro como agradecimiento por el grano que le habían proporcionado, y vivían a solo unas calles de distancia. Se suponía que al menos el centro del pueblo estaría a salvo, pero el niño nunca completó su recado. Desapareció, como si lo hubieran arrancado de la existencia. A finales de enero, un invierno inusualmente crudo había causado daños importantes a la ciudad y a su gente. Grandes y gruesas capas de hielo y nieve cubrieron cada casa y edificio. Varias personas murieron solo de frío y el ambiente general en la ciudad de Ettrick era sombrío. A pesar de estos tiempos difíciles, la gente del pueblo estaba más preocupada por la seguridad de sus hijos. En total, 7 niños habían desaparecido sin ton ni son. Familias enteras lloraron de desesperación y la gente de Ettrick empezó a mirarse unos a otros con recelo. Sabían la verdad, alguien les estaba quitando a sus hijos.
A mediados de febrero, 2 más habían desaparecido y ahora todas las familias y todos los miembros de la comunidad compartían miradas acusadoras. El anciano del pueblo decidió actuar y asumió la ardua tarea de identificar y atrapar al demonio. Se mantuvieron discusiones burocráticas, se convocaron grupos religiosos y en cada casa, en cada calle, en cada rincón de Ettrick, un nombre cruzó por labios de sus habitantes, Herbert Solomon. Cuanto más se mencionaba el nombre, más cierta era su culpabilidad. Herbert Solomon era un outsider. Vivía en una pequeña cabaña de madera entre los bosques que rodeaban el pueblo, y debido a su desafortunada apariencia tendía a evitar el contacto humano. Nadie estaba seguro de cuál era su enfermedad y, en los tiempos oscuros de la Escocia del siglo XVI, muchos creen que estaba maldito. Los ojos modernos habrían adivinado que era víctima de una enfermedad debilitante. Rara vez se aventuraba a la ciudad, excepto en algunas ocasiones para intercambiar suministros, e incluso en esos casos se cubría la cara con un sombrero marrón deslustrado y un trozo de tela gris, que oscurecía sus rasgos bajo 2 ojos hundidos y oscurecidos. Varios habitantes del pueblo contaban historias de Herbert Solomon. Según estos relatos, él se encontraba en el borde del bosque observando a los agricultores cultivar sus tierras y a sus hijos jugar en los campos. Fue su fascinación por los niños lo que dejó a muchos sintiéndose incómodos. Algunos de los niños del pueblo regresaron a casa después de jugar cerca del bosque en varias ocasiones con muñecas y juguetes bellamente elaborados. Eran un regalo de Herbert Solomon y, siendo niños inocentes, no podían conocer los peligros que entrañaban. Cuando los niños comenzaron a desaparecer, los ojos se volvieron inmediatamente hacia el extraño hombre que vivía en el bosque. Las acusaciones eran transmitidas por los susurros de padres temerosos, y a medida que los susurros aumentaban en número también aumentaba su volumen, hasta que se decidió que había que detener a Herbert Solomon. En una fría noche de febrero, los ancianos del pueblo decretaron que Salomón debía ser arrestado inmediatamente. El dolor, la ira, el resentimiento y el miedo alcanzaron un punto álgido con esta noticia y cada hombre, mujer y niño partió a través de los campos, adentrándose en el bosque circundante en busca del asesino de niños Herbert Solomon. Los detalles de lo que ocurrió exactamente esa noche son limitados, pero parece que la gente de la ciudad de Ettrick intentó sacar a Herbert de su pequeña cabaña prendiéndole fuego. La multitud vitoreó cuando el calor aumentó y el fuego se encendió. Sus gritos resonaron por todo el bosque para finalmente ser silenciados por las llamas. La gente del pueblo creía que se había hecho justicia y, si bien el dolor de los padres que habían perdido a sus hijos nunca podría apagarse, al menos existía la satisfacción de saber que el hombre responsable ahora estaba muerto. Sin embargo, durante los días siguientes la inquietud se apoderó de todo el pueblo. Comenzaron a difundirse historias de extraños encuentros en las calles por la noche, una figura demacrada y sombría merodeando entre los adoquines, escondiéndose en la oscuridad. Al cabo de una semana, numerosos residentes afirmaron haberse despertado durante la noche con la visión petrificante de un visitante no deseado. Un relato fue el de una anciana que se despertó con el sonido de algo crujiendo debajo de su cama, solo para casi morir del susto cuando un hombre alto y delgado salió de debajo. Ella se desmayó, pero no antes de ver su rostro, una tez marchita como devastada por una enfermedad, sus ojos más negros que la noche y sus manos compuestas de piel apretada sobre un interior huesudo. Otra historia fue la de un comerciante local que, mientras investigaba un ruido procedente de su sótano, se enfrentó a una figura espantosa, tan alta y demacrada que tuvo que encorvarse para evitar por completo el techo bajo, y su rostro blanco como una sábana parpadeaba a la luz de las velas. El hombre logró escapar, pero se negó a volver a entrar a su local. Para la gente del pueblo quedó claro que el fantasma vengativo de Herbert Solomon todavía estaba buscando otras víctimas más allá de la tumba. Su odio y su forma espantosa acechan a la ciudad que lo asesinó. Cada día que pasaba los avistamientos crecían en intensidad y número. Una niebla descendió sobre la ciudad y la gente lloraba y se lamentaba mientras el sonido de Herbert Solomon aterrorizaba a cada persona, noche tras noche. Se le vio deambulando entre los campos de trigo, en los sótanos y lofts de las casas de campo, y sus largos y abiertos pasos resonaban cada noche por las calles de la ciudad de Ettrick. Habían sido maldecidos.
En vida, Herbert Solomon había secuestrado y asesinado a sus hijos, y ahora, muerto, parecía poseer los medios retorcidos para aterrorizar a toda la ciudad. Entonces sucedió lo impensable, otro niño desapareció. Se escuchó a una joven huérfana, que a menudo deambulaba por las calles cuando no podía encontrar un lugar donde pasar la noche, gritando por su vida. La gente del pueblo corrió hacia sus ventanas, mirando hacia afuera pero sin atreverse a abandonar la seguridad imaginaria de sus casas, paralizado por el miedo. Los gritos cesaron rápidamente y momentos después, deambulando sin rumbo entre la niebla, apareció la figura amenazadora de Herbert Solomon. Corrió calle abajo, sus brazos sin vida golpeaban las casas por las que pasaba, raspaba puertas y ventanas con sus dedos rígidos, emitiendo un grito antinatural de ira y odio en su camino. La niña se había ido y el pueblo volvió a llorar. En los días siguientes la niebla se hizo más densa y con ella llegó la desagradable noticia de que se habían llevado a 2 niños más. Una de ellas, una niña que después de tener una fuerte discusión con su familia, salió de la casa y nunca más se la volvió a ver. El otro, un niño llamado Mateo, hijo de un borracho notable, que fue sacado de su propia cama por las manos de Salomón mientras el padre yacía inconsciente por la bebida. Durante un servicio religioso sucedió lo impensable, Salomón apareció brevemente en los pasillos de la iglesia, aparentemente no afectado por el terreno consagrado. La congregación gimió de horror y desdén cuando su forma deformada y larguirucha caminó lentamente detrás de un pilar y luego desapareció. De hecho, fue una muestra de influencia. La esperanza casi se perdió. Ni siquiera un lugar de culto podía negárselo, y ahora era capaz de entrar en cualquier casa por la noche y luego llevarse lo que quisiera o a quien quisiera. El pueblo tuvo que actuar o abandonar el lugar por completo, pero no había garantía de que no siguiera la maldición de Salomón. La gente de Ettrick le pidió al vicario local, un hombre llamado Mackenzie, que usara cualquier poder sagrado que le fuera ordenado. En un intento de destruir o desterrar el espíritu de Salomón, se proporcionó un plan. El vicario y unos pocos elegidos, armados con antorchas, espadas bendecidas y frascos de agua bendita, custodiarían el pueblo esperando que la figura maldita de aquel asesino de niños apareciera una vez más. Luego lo enfrentarían. Las familias abrazaban a sus hijos mientras pensamientos oscuros consumían la ciudad. Por favor, perdona a mi hijo, toma el de otro. Mackenzie fue el primero en enfrentarlo. Su voluntad se vio sacudida al ver el horrible rostro pálido de Salomón, podrido y devastado. La figura desgarbada y delgada se quedó mirando fijamente al vicario con ojos negros y nublados. Se unió entonces otro hombre, luego otro, y al poco tiempo Herbert Solomon estaba rodeado. Mackenzie ordenó a los hombres que cerraran lentamente el círculo, desenvainando sus espadas con una mano mientras blandían antorchas encendidas con la otra. El miedo se apoderó de ellos, pero sabían que esta podría ser su única oportunidad. Mackenzie arrojó una ampolla a los pesados pies de Salomón y mientras éste pronunciaba un salmo cristiano, otro hombre atacó con su antorcha. El golpe crujió cuando el brazo cubierto de tela de Salomón se incendió. Los vítores resonaron entre la gente del pueblo que observaba desde sus casas en lo alto, pero el hombre se había desviado para acercarse, creando un espacio en el círculo que Salomón reclamó con propósito. Él huyó. Sus piernas delgadas y sus brazos agitados proyectaban sombras como de arañas en las paredes y calles adoquinadas a su paso. La gente del pueblo lo persiguió, siguiendo a la patética figura mientras recorría cada esquina, callejón y patio en un intento de escapar de su ira. El ruido alertó al pueblo, Herbert Solomon está intentando huir. De todos los hogares de la ciudad, la gente salió de sus casas llevando todo lo que pudieron como arma improvisada. Inundaron las calles y corrieron hacia las protestas, gritos y alaridos de los perseguidores de Salomón. En cada esquina de una calle adoquinada, Salomón se estaba quedando sin lugares donde esconderse. Finalmente, mientras avanzaba a trompicones por la calle principal del pueblo, se detuvo. La gente del pueblo había bloqueado todas las rutas de escape, estaba atrapado. Mackenzie se abrió paso hacia el frente de la multitud, pidiendo silencio y calma mientras se acercaba a la figura encorvada y derrotada de Herbert Solomon. Él y sus pocos elegidos iban a librar a la ciudad de Ettrick de esta abominación de una vez por todas.
frasco en mano, acompañado de varios hombres grandes y alcistas blandiendo espadas, Mackenzie se acercó lentamente recitando versos de la Biblia. A través de ojos oscuros, Herbert Solomon observó a la gente del pueblo, con sus rostros grabados con odio y pensamientos de venganza, avanzando hacia él y luego, simplemente se giró y entró por una puerta abierta junto a él. La gente se quedó sin aliento y Mackenzie y sus seguidores corrieron al interior tras él. La casa a la que habían entrado estaba en silencio y sobre el duro suelo de madera del pasillo principal yacía el cuerpo pálido de una joven. Arriba se oía el crujido de las tablas del suelo bajo el peso, mientras numerosos perseguidores registraban la casa, decepcionados al no encontrar nada. Entonces ocurrió algo milagroso, la niña jadeó en busca de aire, estaba viva. Tenía pocas o ninguna fuerza, lo único que podía hacer era pronunciar una palabra, abajo. En el sótano de la casa Mackenzie encontró una escena sombría y horrible. El suelo estaba cubierto de sangre y sobre él yacía boca abajo el cadáver de un hombre. Encadenados a las paredes de ese lugar oscuro estaban los niños que habían sido llevados. Estaban parcialmente drogados, desnutridos y traumatizados, pero estaban vivos. El pueblo se alegró con la noticia, las familias se reunieron y las vidas mejoraron. La niebla de un invierno sombrío y horrible se disipó lentamente y todo parecía estar bien. Al recobrar las fuerzas, los niños contaron lo que les había sucedido. Cada uno de ellos había sido secuestrado por un hombre llamado Tom Sutherland. Era el padre de la primera niña que desapareció y parecía que fue él quien la mató. Nadie lo sabía a ciencia cierta, pero muchos eran conscientes de su mal carácter y en más de una ocasión había golpeado a la pobre Alana. Consumido por la culpa y la pérdida, Sutherland comenzó a tomar niños a punta de cuchillo y a encerrarlos en su sótano. A menudo los drogaban con una hierba local y ocasionalmente los golpeaban mientras lloraban patéticamente de autocompasión. El día que encontraron a los niños, Sutherland entró borracho al sótano, llevando un cuchillo y una cuerda. Comenzó a golpear a los niños una vez más y les dijo que ese día uno moriría. Desató a una de las niñas y la inmovilizó contra el suelo con las rodillas. El cuchillo flotaba sobre su cuello, pero justo cuando estaba a punto de hundirle la hoja, alguien entró en la casa. Sutherland se puso feroz de ira, pero quien estaba parado en lo alto de la escalera le infundió tanto miedo que rápidamente volvió al sótano. Agachada por debajo de la puerta estaba la figura alta y llena de cicatrices de Herbert Solomon. Al verlo, y ya libre, la niña se arrastró rápidamente entre las largas piernas de Herbert. Estaba libre, pero demasiado débil para correr. Se desmayó antes de poder escapar de la casa. Los detalles de lo que le sucedió a Tom Sutherland quedaron confusos por la condición inestable y semiconsciente de los testigos. Pero estaba claro que tenía el cuello roto y la cabeza torcida con tal fuerza que apuntaba en una dirección antinatural y opuesta. Hubo varios relatos de vislumbres posteriores de Herbert Solomon, y algunos de los niños afirmaron haber encontrado en ocasiones muñecas y juguetes bellamente elaborados sentados al borde del bosque, pero, por supuesto, esto no se puede corroborar. De hecho, habría dicho que toda la historia no podría fundamentarse, si no fuera por los acontecimientos que viví varios meses después de leer ese viejo libro, en las profundidades de la Universidad de St. Andrews. Un colega y querido amigo me invitó a pasar unos días en el campo en su casa familiar. Sabía que la casa estaba en las fronteras, a menos de media hora en coche de Ettrick y no podía perder la oportunidad de observar la zona más de cerca. Había logrado persuadir a los que estaban en el poder para que me permitieran tomar el libro de St. Andrews y mostrárselo a mi amigo. Tenía un interés particular y un conocimiento no despreciable de la historia de la zona. Pensé que tal vez podría arrojar luz sobre esta curiosa historia. Su familia fue muy amable conmigo, y la casa y sus terrenos estaban serenos bajo el sol del verano, con sus hijos jugando en el campo pasando un rato feliz y sin preocupaciones. Después de leer el libro, me dijo que era fascinante y que conocía un poema local escrito en el siglo XVII sobre un hombre llamado Salomón que mataba niños, pero que no podía contarme más. Al día siguiente escuchamos gritos provenientes de cerca de la casa, era la niña de mi amigo. Corrimos afuera. Siguiendo los gritos de ayuda por encima de una vieja valla y bajando por una empinada colina cubierta de hierba, llegamos a un río sinuoso y furioso.
La niña se había caído y estaba aferrada a la raíz de un gran árbol que asomaba al agua desde el terraplén opuesto. La raíz estaba mojada y mi amigo dejó escapar un grito de angustia cuando su hija se soltó y fue arrastrada corriente abajo hacia una gran formación de enormes rocas afiladas que sobresalían de debajo de la superficie. El río no la soltaba y la azotaba con tanta fuerza que era difícil ver cómo podría sobrevivir. Llenos del terror abyecto de que pudiera ahogarse, finalmente llegamos a la orilla del agua. Mientras nos adentrábamos en el turbio torrente, vimos impotentes como la pobre niña estaba a punto de estrellarse contra las rocas. Estábamos demasiado lejos. De repente, nuestra atención fue captada por los crujidos y crujidos de una figura alta y delgada al otro lado del río, saliendo corriendo del bosque a tremenda velocidad en la orilla opuesta. Con un movimiento rápido, una mano delgada y huesuda se sumergió en el agua violenta, prevaleciendo contra las inmensas corrientes, y finalmente llevó a la joven a un lugar seguro. Ella estaba viva. Asustada, llorando, pero viva e ilesa. La figura demacrada y de rostro pálido colocó a la niña suavemente en el suelo, nos miró desde el otro lado del agua con ojos oscurecidos mientras nosotros mismos trepábamos hacia un lugar seguro. Luego se dio la vuelta y desapareció en el bosque, desvaneciéndose hasta convertirse en nada más que un recuerdo. Incluso muerto, Herbert Solomon fue la más amable y gentil de las almas. Muchas gracias por estar presente en el video de hoy. No olviden, si tienen una historia o suceso que quieran contar, no duden en contactarme para que salga en el siguiente video. Espero haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y darle like y activar campanita para estar al tanto de los nuevos videos. Gracias, hasta la próxima.